4 al 7. Amén. Amén. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para que hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, vengo aquí, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque como está escrito en el rollo, tu obediencia es lo que necesito para agradarte. Hoy dame sabiduría e inteligencia espiritual para conocer el temor de Dios. Dame conocimiento con entendimiento para discernir siempre tu voluntad buena para mí, tu voluntad perfecta. Te doy gracias por obrar en mi corazón y sacar a la luz siempre las motivaciones que tengo para hacer lo que hago en cualquier área de mi vida. Quiero estar santa, irreprensible y en paz para cuando vengas. Te doy gracias por obrar en mi vida siempre, por sacar, Señor, todo aquello que puede perturbar mi relación contigo. Te entrego todo, no me quedo con nada, menguo para que tú crezcas en mí y te manifiestes en mí y a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque no quieres sacrificio que cualquiera podríamos hacer. No quisiste, Señor, ni con el Señor Jesucristo. Le preparaste su cuerpo y Él fue quebrado por nosotros, Señor, para que nosotros fuésemos libres de maldiciones, de enfermedades, de ruina, de escasez, de miseria. Hoy te damos gracias porque vivimos en la victoria que tú ya venciste en la cruz del Calvario. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, y leeremos del 17 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Amén, ¿ya lo tienen todos? Sí, Señor. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis conocido y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Hasta allí, por ahora. El trasfondo del mensaje que está inmerso en este pasaje que acabamos de leer tiene que ver con transformación. De hecho, eso quiere decir el último versículo que leímos, ¿cierto? Renovados, transformar. Si quisiera alguien de manera quisquillosa ponerse con ¿y cuál es el nombre de la prédica? Entonces podríamos decir que es una prédica trans. Pero una prédica transformadora, ay, no es así, no, una que transforma verdaderamente el espíritu y el corazón del ser humano. Y en los versículos que acabamos de leer hay tanto para desmenuzar, tantas cositas, y cada vez, si ustedes no lo han venido notando, que hablamos de la escritura y la leemos,
y por ende estudiamos o meditamos en ella, nos hacemos preguntas y le hacemos preguntas a la Escritura. Y lo hermoso de encontrar la Escritura ya presta para nosotros es que cuando nosotros hacemos una pregunta, ella nos da las respuestas. Pero sobre todo la Escritura está llena de preguntas. Y a propósito de la transformación de lo que tiene que suceder en nosotros, voy a retomar el último versículo que leímos, pero para iniciar el mensaje que tiene que ver con la transformación. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Miren ustedes qué tanta información hay en esas 5 o 6 palabras que acabamos de leer. Dice que habla de renovación. ¿En dónde? Miren, pero miren ustedes que habla un poco, va un poco más allá de la mente. Si bien la mente es como la habitación, ¿ok? Pero dentro de la mente, porque eso es lo que está diciendo la Escritura literalmente, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Porque esto nos abre un compás muy interesante. Es posible que la persona sea renovada en la mente, mente con mente, conocimiento con conocimiento. Por eso encontramos nosotros personas que seguramente de afuera, en su exterior, puede que tengan conocimiento y den algún fruto de cambio de conocimiento. Pero no necesariamente van a estar asociados con cambio de comportamiento. Porque la persona tiene un conocimiento de que sabe lo que debe hacer, pero en su corazón ese conocimiento todavía no ha tomado lugar. Y mientras el espíritu, que es como el núcleo donde se ubica el conocimiento de Dios. Recuerden que la Escritura, Jesús dice que nos vino a dar vida en abundancia, ¿cierto? El Espíritu Santo produjo en nosotros vida y se comunica de espíritu a espíritu. Esto es así. El Espíritu Santo habla y nuestro espíritu responde y absorbe. El Espíritu Santo escudriña lo que hay en la mente de Dios y lo pone en nuestra mente. Pero tiene que haber un espíritu transformado, no un espíritu trans. Eso es lo que acabamos de decir. No es el espíritu que anda buscando transformar a cualquiera. Porque si no, entonces las personas estarían simplemente exteriormente tratando de cambiar una ley de comportamiento humano por una ley de Dios. Cuando hablo de una ley de Dios, es como si nos volviéramos legalistas. Entonces, yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya no, y que la cambio y pongo los 10 mandamientos. Y ahora yo sí, y ahora yo sí, y ahora yo sí. Y nos encontramos como el joven rico diciéndole al Señor Jesús, yo ya hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero en su corazón, en el espíritu de la mente, en el centro de ese corazón, no había tomado todavía cambio alguno. Y vamos a retomar entonces lo que estábamos leyendo. Porque el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo nos podemos dar nosotros cuenta en primera instancia que a una persona le ha faltado, o todavía no ha llegado, o no ha experimentado, o no ha ejercitado el poder de la transformación de Jesús en nosotros? Es porque hay dureza de corazón en esa persona. Y puede que esa persona esté llena de religión. ¿Ok? Esta persona puede que hable, cante, baile, flote inclusive, pero cuando llega el momento de dejar saber qué hay en su corazón, de que Dios pueda actuar en la vida de ella, se le chispotea. Porque la Escritura dice que su corazón o su entendimiento más bien está entenebrecido. Y quiere decir que, abro comillas, tiene entendimiento. Pero si hay un entendimiento entenebrecido, quiere decir que está en tinieblas, está en oscuras. Un entendimiento sin conocimiento, sin revelación, es neta y pura información. Y con información nadie puede ser transformado. ¿O cuántos de nosotros fuimos transformados simplemente porque sabíamos de que existía Dios? Noten ustedes que el mero conocimiento de la existencia de Dios no cambia a nadie. Y es un hecho. Y es real. Y es conocimiento. El conocimiento no es el que se adquiere en la escuela. Y vayan a la escuela o vayan a la universidad.
Pero no es el conocimiento el que nos hace educados y por ende con acceso a la misericordia y a la revelación de Dios que nos transforma. Si la academia fuera garantía para que el corazón del ser humano fuese transformado, como muchos lo predican, entonces se hubiese acabado la maldad del mundo hacía mucho rato. Y lo que ha sucedido es lo contrario. Muchos, infortunadamente, acceden a la educación para aprender a hacer mejor las fechorías que antes hacían y las han perfeccionado. Entonces, cuando la Escritura habla de que nosotros tenemos que ser transformados en el espíritu de nuestra mente, nos habla de un punto en nuestro ser al que solamente Dios tiene acceso. Inclusive ni siquiera nosotros mismos tenemos acceso a él, no de manera consciente. Entonces la Escritura nos dice que nosotros tenemos que ser transformados. Vamos a redefinir la palabra transformación. ¿Qué significa transformación? Cambiar, algo completamente diferente. Cambiar, algo que tiene una forma y va a ser transformado, significa que va a cambiar de forma. La mente nuestra siempre ha sido mente. Tenía una forma antes de conocer al Señor Jesús, antes de que el Espíritu Santo viniera a morar en nosotros, y adquiere otra forma totalmente distinta una vez la presencia de Dios está dentro de nosotros. La forma cambia. ¿Qué información se surte ahora o se le da a esa forma para que transforme y para que afecte nuestras vidas, sobre todo en el interior? La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene que venir, ¿cómo? ¿Qué tiene que pasar con la palabra de Dios? Bueno, tiene que ser escuchada, dice la Escritura, que ya viene, ¿cierto? Oímos, ¿para qué oímos? Miren ustedes lo importante que es el tema de escuchar palabra. ¿Para qué oímos la palabra? Pero literalmente nos vamos al versículo que dice... viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es más importante, la fe o el oír? El oír. Sin oír, no hay fe. O la fe que se escuche puede que sea comprada. ¿Cierto? No sé si alguno de ustedes la ha experimentado en algún momento. En el sentido de, conocieron de alguien en el que Dios hizo un milagro. O conocieron de un milagro que Dios hizo en alguna persona. Y usted se gozó y se maravilló por el milagro del otro. Yo lo viví muchos años. Yo tenía la fe de Andrés. Yo creía porque Andrés creía. Y resulta que la fe no puede prestarse. No. Porque Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de ustedes y a nosotros, una medida. Y la medida puede que para algunos pareciera que es que Dios le dio una medida muy grande a este o a esta. No. Pero la medida de Dios es suficiente para que uno o con muy poquito haga mucho, o alguien con mucho haga muy poquito. Porque Dios no hace excepción de personas. Y dice la Escritura que Él nos da el Espíritu con medida. Es decir, que la misma porción del Espíritu Santo, póngale cuidado a esto, la misma porción, la misma cantidad, el mismo toque, el mismo ímpetu del Espíritu Santo, resucitando el Señor Jesús de los muertos, está en ti, está en ti, está en ti, está en ti, está en mí. Amén. Lo mismo que sucedió cuando el Señor Jesús fue resucitado, sucedió en nosotros cuando fuimos cambiados, cuando fuimos transformados. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿sabemos que ya no somos de la forma en que teníamos antes? ¿Lo sabemos? ¿O insistimos en comportarnos, en pensar, en actuar, en hablar como lo hacíamos antes? Retomo lo que el apóstol empieza diciendo en el versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Noten ustedes que todo, absolutamente todo sucede en la mente. La guerra espiritual, la guerra de Satanás contra el pueblo de Dios se toma lugar es en la mente. Ay, es que yo no voy a esa casa porque allá dicen que asustan. Entonces pareciera que el mal está en una casa X. Pero si la persona llega a esa casa con miedo, el miedo en realidad está en ella. Y no importa que no vaya a esa casa, el miedo está dentro de la persona. El miedo está en la mente. ¿Qué concepción
tenemos nosotros de Dios al punto que no creamos posible que Dios pueda actuar a través de nosotros. Esto solamente sucede a través de una mente que ha sido transformada. Y para ser transformados no necesitamos ni peregrinajes, no necesitamos ni ayuno ni oraciones, y gloria a Dios, porque el ayuno somete la carne, pero la carne es sometida para que el espíritu pueda estar libremente. ¿Cuál espíritu? El de nosotros. Les decía entonces que la transformación no es cambiar la lista de las acciones de la carne. Es que yo antes mentía, es que yo antes hacía esto y todo esto malo, pues ya no lo hago. Yo ahora sí guardo el sábado, yo ayuno, yo diezmo, yo voy a la iglesia. ¿Y qué? ¿Ha cambiado eso tu vida? Esa es la pregunta que tendría que hacerse la persona. Es que yo llevo 5 minutos de cristiano o llevo 50. ¿Y qué? ¿Podrían otros decir que algo cambió en tu vida? Esto es algo que tiene que rondar nuestra mente constantemente. ¿Podrían otros decir algo pasó en él o en ella? Porque cuando eso suceda, vamos a estar dando muestras y señales de que ha habido o existido transformación en nosotros. Pero si alguien llegase que no nos ve hace, qué sé yo, 10, 15 años, y dice, no, yo llegué y me encontré una vez con Andresito, igualito. Ojalá vieran igualito físicamente, viste, no envejecí. Pero no, lo que hacía antes lo sigue haciendo ahora. Ojalá me hubieran encontrado predicando el evangelio y lo mismo está haciendo ahora. Bueno, gloria a Dios. Pero si no, ¿y qué tal que uno hubiera sido bien bandido, bien pillo, bien vivo, y la persona llegara y dijera lo mismo que dejé hace 15, 20 años? Sería extremadamente triste. Aunque por fuera, Andresito hablara a Dios y fuese a la iglesia y diezmara y ofrendara y visitara a los enfermos, porque todo eso hay que hacerlo, dice la Escritura. Pero porque ha tomado lugar en nosotros, dentro de nosotros, una transformación. Es decir, que hemos cambiado de forma. El problema de la mente no es el cómo yo accedo al conocimiento que necesito. Es decir, no porque yo llegue y diga, listo, lo que yo necesito es saber más de Dios. Y eso es una conclusión un tanto furtiva. ¿Cierto? Porque yo digo, lo que yo necesito es conocer más de Dios. Y todo cristiano en su buen juicio diría, por supuesto. Y entonces yo haría una pregunta. ¿Y los que enseñan y aprenden religión conocen de Dios? Pues se los he dicho en varios momentos aquí. Hay instituciones, universidades cristianas, creyentes alrededor del mundo que contratan a los expertos en teología que no necesariamente son creyentes, pero conocen muchísimo de teología. O conocen muchísimo, tienen mucha información de Biblia. Y me pregunto yo, ¿podría un ateo que conoce mucha más Biblia que yo enseñarme a conocer al Dios en el que él no cree? Y ese es el tipo, en muchos casos, de preparación que se da en un instituto bíblico para preparar a alguien que va a ir a predicar la palabra. ¿Cómo podría ser yo enseñado por alguien que desconoce una relación con Dios? La palabra va a hacer su trabajo, porque la palabra no retorna vacía. Pero ¿la palabra de quién? Y esto es muy importante que ustedes y yo lo tengamos claro. Cuando nosotros vamos a disponernos a escuchar palabra de Dios, a través de quien Dios ha escogido para hablarla, tenemos que asegurarnos de que podamos hacer un filtro de todo lo que sale de la boca de esta persona, para que podamos escoger aquello que verdaderamente es palabra de Dios. En el Antiguo Testamento hay registros. Esdras, cuando le predicó al pueblo, una prédica era, cogían la Biblia que tenían escrita hasta ese momento y leían, y leían, y leían, y leían. Nada más que lo que estaba escrito. No había alguien que dijese, como sucedió, y hace lo que muchos predicadores hemos hecho en algún momento.
que damos el ejemplo, damos la ilustración para que la gente tenga una asociación con lo que se está hablando. Pero hubo una época en la que simplemente se hablaba la palabra, porque la palabra no retorna vacía. Eso es evidente, si estamos oyendo la palabra de Dios. El punto es que cuando muchas veces no se es transformado, la pregunta que debería hacerse la persona es, ¿qué palabra es la que ha estado escuchando? Porque puede que sea muy bonita, muy atractiva, que suene alegre, pero si la palabra que escuchamos no nos transforma, estamos en el lugar equivocado. O estamos leyendo la palabra equivocada. O peor aún, que gracias a Dios no es el caso de ninguno de los que estamos aquí, lo declaro por fe. Dice que el versículo 18, que estas personas tenían el entendimiento entenebrecido. Es decir, que llega al sitio donde se está predicando la palabra, pero su entendimiento todavía no capta lo que está sucediendo, porque está en otro cuento. Y la mente es hábil para engañarnos. No se necesita ser muy espiritual para, después de 2 minutos de oración, empezar a pensar en la olla pitadora que acabo de poner, en el desayuno que tiene que preparar, en la circunstancia del trabajo que tiene que resolver, en lo que tiene que hablar en cualquier circunstancia, de cualquier cosa, pequeñita o grande. No se necesita ser espiritual para decir eso no me pasa a mí, eso le pasa a todo el mundo. Porque la mente está empecinada, como dice la Escritura, en seguir en las tinieblas en las que vivía. Y Dios quiere y espera de nosotros que haya transformación. Miren, en muchas ocasiones las personas vienen a los pies de Cristo por el testimonio que Él ha permitido que suceda a través de nosotros. Pero también en muchas ocasiones las personas se alejan de buscar a Cristo también por el testimonio que han visto en otras personas. Y esto es complejísimo. ¿En otros creyentes? Claro, o en otros que se dicen creyentes, que es aún más complejo. Porque, de hecho, recuerdan ustedes que el Señor Jesús dijo unas palabras muy, muy fuertes, que el que hiciera caer a uno de esos pequeños, más le hubiera valido amarrarse una piedra de molino y echarse al mar. De ese tamaño es la importancia que Dios le da a lo que ha sucedido en nuestros corazones para que permita que otras personas sean impactadas. Muchas personas tienen en realidad su conocimiento o su entendimiento más bien entenebrecido. Andresito, es algo de transformación, pero a veces decimos nosotros fuimos renovados. Buena apreciación. Renovación, redimir. ¿Cómo? Nota tú que el epicentro de cada uno de los calificativos tiene que ver con dejar de ser para hacer algo nuevo. Cuando se es transformado, se cambia de forma. Cuando se es renovado, es que lo que antes estaba viejo ya deja de ser para poner algo nuevo. En este caso puede que no hablemos de algo que tenga forma para hablar de transformación, pero cuando hablamos de renovación, en el caso del conocimiento, estaríamos cambiando un conocimiento viejo y obsoleto, o antiguo o dañino, por uno que renueva, por uno que sana, por uno que transforma. En otras palabras, si tenemos acceso a ese conocimiento de parte de Dios, tenemos la garantía de que somos transformados y de que nuestro entendimiento y aún nuestro conocimiento es renovado. Entonces todo tiene que ver con dejar de ser aquello que éramos antes de que conociéramos al Señor Jesús. Y esto seguramente es algo que pensamos, que meditamos, que nos dicen, que nos decimos todos los días. Sin embargo, es algo que no podemos dejar de decirnos, de repetirnos, de proclamarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque resulta de que Dios nos ha llamado a dar frutos para que otros también crean. Y en el caso de que no crean, la Escritura dice que para que se amontonen ascuas sobre sus cabezas.
Esto es muy importante. Vamos al libro de, ahí mismo en Efesios capítulo 4, vamos a leer el 23. Bueno, estábamos allí, perdón, pero seguimos el 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo siempre va a querer venir a importunar la comunión que tenemos con Dios. Y el enojo puede venir, la ira puede venir, pero lo que nosotros le permitamos que haga, o que se quede y que haga fiesta, eso sí depende de nosotros. El enojo puede venir a tocar la puerta, o la rabia puede venir a tocar la puerta, pero Dios nos ha dado a nosotros las armas para poderle decir a ese enojo o esa rabia: mira, quiero gozarme contigo, pero no me conviene, vete. Y no crean que ella se va a ir rapidito, ella va a querer seguir tocando, porque ella conoce, tiene antecedentes. Pero Dios nos dice, apela a la transformación, al conocimiento que ahora es nuevo dentro de ti, de parte mía, dice el Señor. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Aquí viene la respuesta seguramente bíblica, como debe ser, a la pregunta que hacías ahora. Amén. Romanos capítulo 12, versículo, le damos el 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Paren allí. Si alguien quisiera darnos una enseñanza torcida con este versículo, ¿cómo la podría torcer? Bueno, no van a creer que esto es una escuela de cómo torcer la escritura, por favor. Ok, simplemente es un ejemplo. ¿Qué pudieran decirnos que está pasando aquí? Que pareciera que es la palabra de Dios, pero que podría estar tergiversado. Les ayudo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea que, si yo me flagelo, si yo hago la penitencia, si yo ayuno, inclusive, entonces estoy presentándome delante de Dios en sacrificio. Alguien podría, insisto, de manera equivocada, tratar de jugar con esta enseñanza. De hecho, hay muchos que lo hacen. Pero no tiene nada que ver con lo que el Señor está explicando, porque a renglón seguido Él lo explica muy bien. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Retomo, porque esta es la respuesta que Almoncito te pedí ahora. Dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Entonces, si asumimos un orden secuencial de la explicación que se nos está dando, dice que vamos a ser transformados por medio de la renovación. ¿Qué viene primero? Primero viene la renovación y como consecuencia se da la transformación. ¿Renovación de qué? De lo que yo pienso, de lo que hay en mi mente, de la manera como yo he vivido y he entendido que es lo correcto. Cuando eso es renovado, y al ser renovado, ¿qué tiene que pasar? Que lo viejo se va para yo poder instruirme con lo nuevo. Cuando eso sucede, entonces empieza el periodo o el momento de transformación, porque ya mi cuerpo, físicamente hablando, reacciona de manera distinta, porque quien da los impulsos de reacción ya no es la mente con el viejo conocimiento, sino el espíritu que está dentro de esa mente, que fue lo que leímos ahora. Renovados en el espíritu o transformados en el espíritu de nuestra mente. No nos conformemos a este siglo, transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y miren ustedes, si alguno pudiese pensar,
bueno, y sí, ¿eso para qué me sirve? Igual yo no mato, yo no robo, yo quiero hacer bien, yo ando correctamente. O sea, ¿para qué me sirve hacer eso que me estás diciendo, Andrés, que dice en Romanos, ¿qué? En el 12:2, dígame. ¿Ok? ¿Para qué me sirve eso? Como si fuera poco, para ellos tal vez es oscuridad, como leímos ahora, entenebrecido, pero para nosotros, el acercarnos a la renovación, como consecuencia la transformación, dice la Escritura que vamos a acceder a la voluntad, a conocer, a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso es como ganarse al Señor precioso de la sangre que nos bañó y que nos lavó. No el gordo de la lotería, como dice él. En realidad nos ganamos la salvación y el acceso a lo que ella trae. Cito de nuevo y leo. ¿Para qué tenemos y debemos que ser transformados y renovados? Pregunto. La respuesta está ahí. No la tengo yo. ¿Para qué la Escritura dice que tenemos que ser renovados y transformados? Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren conocer la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Nos conviene saber qué es lo que Dios ha determinado para nuestras vidas? Sí. ¿Ya lo dejó escrito? Sí. Hay libros acerca de ustedes y de nosotros que dicen qué es lo que va a suceder en nuestra vida. Entonces nosotros ya no somos como de los que andan por ahí. Ay, ¿qué será mañana? Ay, ¿qué irá Libra? Ay, ¿qué irá Géminis? Yo sé que el Géminis con el Libra se oponen, y entonces Acuario con Cáncer, y ay, no, nada de quimioterapia. termina haciendo eso es lo que significa el acceder a ese tipo de conocimiento. Y anteriormente, yo no sé si alguna vez ustedes anduvieron en él, pero muchas veces lo que uno primero buscaba cuando había el periódico era el horóscopo, pues era el que decía si hoy podía ponerse la ropa interior rosada, si salía con paraguas o no, si se iba a casar. El horóscopo le decía si hoy iba a encontrar hoy era el día de encontrar a su amado o su amada, o si le cruzaba la calle. El ser humano siempre ha estado empecinado en saber qué va a ser de él, pero ha estado buscándolo, ese resultado, ese conocimiento, a través de un conocimiento entenebrecido. Y lo que Dios nos dice es, hijo, hija, si te renuevas, te transformas. Y apenas te transformes, vas a empezar a saber qué es lo que yo quiero para tu vida. Y eso es glorioso. ¿Ustedes se imaginan un mundo en el cual supiéramos exactamente qué es lo que tendríamos que hacer o qué no hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Qué decir? ¿Cuándo decirlo? ¿Y a quién decirlo? Yo diría, uy, ¿cuándo será eso, Andrés? La Escritura dice que tenemos al Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros, que fue dado por el Señor Jesús para que nos revelara y nos llevara a toda la verdad. Yo me he preguntado esto siempre. ¿Será que es que Dios nos pone promesas para mantenernos entretenidos y con ganas, pero nunca nos da? O sea, el propósito de Dios es decirnos que hay algo tan bueno, pero que no nos lo puede mostrar todavía. La Escritura nos dice todo lo contrario. Desde un principio Él ha querido siempre mostrarnos qué fue lo que Él hizo al principio, que fue torcido por el enemigo. Y siempre ha querido hacerlo, siempre nos ha querido decir cuánto nos ama, para dónde nos va a llevar, qué nos espera, qué nos va a dar, por qué nos conviene que hagamos, por qué nos conviene que no hagamos. Que siempre ha estado buscando cómo decirnos la verdad. Pero mientras la mente o el conocimiento de la persona esté entenebrecido, nunca va a poder entender. Entonces, retomo, porque son palabras que tienen que quedar claras en nosotros. Me renuevo para ser transformado. Y si soy transformado, la Escritura dice que yo puedo acceder a conocer la voluntad de Dios. Y aunque la desconozca en el momento, miren lo que sí me dicen que es, como para que diga, ay, no, entonces no, quién sabe con qué me va a venir Dios. Porque alguien podría llegar a decir eso. Pero nos dice que para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, agradable y perfecta. Ok,
entonces alguien dice, ay, eso está como bueno, o sea, vamos a la fija. Y yo quiero decirles de parte de Dios que con Dios nosotros vamos a la fija. Él no se guarda letra chiquita, no hay nada de leguleyadas en su palabra. La leguleyada la busca o las aplica el hombre, que consciente o inconscientemente tuerce la escritura. Pero la escritura sola nunca se tuerce. No importa que tanto yo quiera modificarla, si yo me mantengo en ella, ella me termina diciendo lo que en realidad Dios quiere que yo sepa. Entonces, nosotros queremos comprobar. ¿Ustedes, cuántos de ustedes quieren comprobar? Miren ustedes la palabra. No dice probar, porque la escritura dice que nosotros no debemos tentar a Dios. Cuando dice comprobar, ese prefijo da intención de que algo ya ha sido degustado y de que yo en realidad estoy haciendo es un segundo intento de prueba. Prueba y compruebo. Cuando toma lugar la prueba, ocurrió algo. Pero cuando yo voy a comprobar, estoy comprobando sobre la prueba. No sé si me entendí, o si yo mismo me entiendo. Cuando le dicen a uno cómo es algo y uno ya después puede ir y verificar por sí mismo que si es así, él ya lo comprobó. Es como si existiese un control de calidad, más o menos, ¿cierto? Se hizo la pieza y se confirma si funciona como debe funcionar. Bueno, Dios nos está diciendo que si somos renovados y que si somos transformados, vamos a poder comprobar su buena voluntad y lo dice de antemano. Hijo, hija, no te pongas quisquilloso, es buena, es agradable y es perfecta. O sea, créeme, con Dios vamos a la fija. Con Dios podemos ir a la fija. Vamos a mismo Romanos capítulo 1. Vamos a ir al opuesto. Romanos capítulo 1 y vamos a leer versículo 26 al 28. Leamos desde el 24. No, leamos desde el 21. Ok. No, perdón. No, leamos desde el 18. Es que todo tiene contexto y no lo podemos modificar. Versículo 18, capítulo 1 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para usted allí. ¿A quién le está hablando la Escritura en este momento? ¿A los cristianos convertidos, manifiestos, que ponen en pie y ejecutan su palabra? ¿O a quién le está hablando? A toda la creación, que incluye a los impíos, a los incrédulos, a todos los píos que puedan existir. Es decir, y esa es la manera como termina ese versículo 21, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para que digan o para que conozcan de que Dios existe, de que hay un Dios. Lo que acabamos de leer dice que la creación manifiesta a su creador. O sea, que una persona que no crea, hablo comillas, en la religión, porque nosotros no predicamos religión, hablamos de una relación con el Señor, pero una persona que diga, yo no creo en la religión, aunque se parara en el balcón de su casa, si no vive enfrente de un edificio de apartamentos, y mira, bueno, que mire para el cielo, que a propósito allá andaban diciendo ayer que en Cali había ovnis, y hay videos por ahí. El ovni, lo que es desconocido para el hombre, debería llamar la atención de que aún de aquello desconocido hay alguien que tuvo un origen, que dio origen. El árbol, el pajarito, la lluvia, el agua, la tierra, el fruto que usted se come, debería recordarnos en todo momento, lo que Dios preparó para nosotros. Mi esposa tenía una expresión cuando íbamos a mercar a la galería,
y yo la experimento no solamente cuando hemos ido a la galería, pero cuando vamos al supermercado, maravillándose de cómo la tierra sigue produciendo. Yo no sé si ustedes a veces no somos conscientes de eso. Vamos al supermercado y cogemos la pera, la manzana, el plátano, la yuca, esto está feo, esto está malo. Pero cada una de esas cosas, cada uno de esos montones, lo que hacen es dar testimonio de que hay un creador que hace que la tierra produzca su fruto a tiempo y a destiempo. Es decir, que no hay excusa. Y continúa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren ustedes lo que sucede cuando la mente de la persona, creyente o no creyente, desvía la atención y la gloria sobre quien debe ser puesta. El reconocimiento. Dice que por esto, ¿por qué? Porque no aceptaron el encontrarse con Dios, el entender de Dios, el recibir de Dios, el gloriar a Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Miren ustedes qué curioso. Dice que el 26, Dios los entregó a pasiones. Y alguien podría decir, eso no es culpa mía, Dios me entregó. Yo culpa tengo si fue Dios el que me entregó. Pero por un segundo les pido que imaginemos, con el permiso de Dios, una descripción que quiero tratar de manifestar. Está la mano de Dios agarrándonos a nosotros, y está la mano del mundo con todo lo que ello trae pujando. Hay una puja. Dios nos tiene agarrados, y tiene agarrados a muchos que todavía no conocen, que son conocidos por Él. Y esa lucha se da, pero mientras los que están acá abajo, siendo alados hacia abajo, mantengan el corazón entenebrecido y mantengan en la ausencia de búsqueda de gloria a Dios, cuando dice que Dios los entregó, no fue que dijo, vamos a escoger a 3 de esta fila y 3 de esta otra y todos se van al infierno, o todo lo voy a entregar a la oscuridad. Es simplemente que Dios abre su mano y los suelta. Cuando dice que los entrega, es porque los deja ir al camino que ellos escogieron seguir. Como el niño necio que va con usted, con el papá necio también, y entonces va y están atravesando la calle, la autopista de 10 carriles en cada lado, ¿okay? No hay semáforo, pero usted cree que usted es muy sabio, usted es bien abeja, y su hijo quiere que aprenda a ser bien abeja, pero el hijo es de los que se quiere atravesar la autopista solito. Y pues todo papá irresponsable debería pasar con el niño y soltarlo. Bueno, Dios no es un papá irresponsable y siempre ha querido que nosotros estemos cogidos de su mano. Es más, Él siempre ha pretendido que nosotros estemos cogidos de su mano cuando Él nos esté agarrando. Porque aun cuando nos soltemos, su mano nos sigue cogiendo. Y no permite que nosotros seamos extraviados. Pero ¿quiénes? Aquellos que hemos dispuesto su corazón para escuchar su palabra, para renovarnos con ella, para dejar que ella nos transforme, y entonces conocemos cuál es su voluntad. Aquellos que no, tú insistes,
pasa. Y guarda y aparta los carros, como en esos videos de YouTube que usted ve que la gente se salvó por misericordia de Dios. El carro frenó, se paró en 2 llantas y cayó al lado de la persona y no le pasó nada. Dios guarda a sus elegidos, pero eso hace de que ellos se expongan, estando por fuera de la voluntad de Dios. No debería ser así. Entonces dice que Dios los entrega. 27. Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, que una persona que no tiene a Dios en su corazón y que no tiene intenciones de que Dios esté en su corazón, dice la Escritura que tiene una mente reprobada. Y entonces en este caso la reprobación es el opuesto de la comprobación, ¿cierto? La reprobación es algo que ya está fue desaprobado. Y que le dicen, como está desaprobado, entonces eche para allá. Fueron reprobados, mentes reprobadas, corazones y entendimientos entenebrecidos. Me gustaría que ustedes y yo quedáramos meditando en la noche de hoy, si habláramos de pasos y de secuencias en lo que debe suceder en el corazón nuestro para que nosotros ya no pensemos, ya no actuemos, ya no hablamos como lo hiciéramos en el pasado. Y esto tiene que suceder en nosotros, ¿qué? Renovación para que haya transformación. ¿Cómo podemos ser renovados? O más bien, ¿en dónde podemos ser renovados? Dice que en el espíritu de nuestra mente. ¿Y con qué podemos ser renovados? Con la matica de ruda, con la sábila detrás de la puerta, con el bañito o el riego del alcohol, con las hierbitas. Nada de eso es lo que dice la palabra. Dice que nosotros somos transformados con la palabra de Dios, que llega a nosotros y no retorna a Dios vacía. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Si queremos cambiar los patrones de nuestro pensamiento, es decir, el ABC de cómo pensamos, tiene que haber una renovación de lo que hay dentro de nuestra mente, para que lo que pensemos sea distinto. Si usted va a hacer un pan y la receta es harina, levadura y sal y agua, y usted un día dice, no le echemos a eso agua, vamos a cambiar la receta para renovar, y decide, ¿qué será? ¿Será que si eso le echamos vinilo o le echamos el barniz se parecía al agua, y debe quedar hasta más bonito porque el vino es igual. ¿Qué saldría de una receta como esas? Y queremos renovar, y queremos transformar. Entonces alguien dice, uy, hay que empujar ese ímpetu innovador y científico que tiene. Pero si lo estamos haciendo, hablo en términos espirituales, si lo estamos haciendo con la Biblia como respaldo y lo que dice su palabra, no tendríamos por qué tener ocasión de inventar con nuestros propios medios, con nuestras propias conjeturas o conclusiones, por muy sabias o muy aventuradas que nos parezcan. Si no son de Dios, sabemos qué van a producir. Si usted alguna vez ha comido un pan rico que lo hayan hecho con barniz en vez de agua, bueno, no sé en qué mundo estaba, pero no creo que sea un pan rico. Seguramente no saldría un pan. No hay manera que salga algo bueno de nosotros si aquello que provocó el cambio no fue la palabra de Dios. Puede que salga bueno para el mundo, pero no bueno para Dios. Y si no sale bueno para Dios, no permanece y no produce cambio en nosotros. La Escritura pretende en nosotros renovarnos. Lo que antes era, ya no es. Transformarnos. Lo que antes éramos, ya no somos. Y como consecuencia, podemos tener acceso, miren ustedes, a la mente de Dios. ¿Se puede tener una relación de causa y efecto? Por supuesto, causa y efecto. Éramos pecadores, necesitamos ser salvos. Recibimos al Señor Jesús, somos lavados por su sangre. Como somos lavados, tenemos acceso al cielo. Como vamos al cielo, podemos tener comunión con Dios. Como ya hemos hecho todo esto, el Espíritu Santo mora entre nosotros. Todo
se ocasiona en un momento y genera un efecto. Por supuesto que sí. Por lo menos así lo entiendo yo. Versículo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, ya vamos acabando. 2 Corintios 4, 4. Amén. Veamos desde el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, que nos dice la Escritura que hay un Dios con D pequeña en este siglo, en este mundo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Esos son los que se soltaron de la mano de Dios. Y pues reciben un pau pau, una yayay. El solo hecho de no tener acercamiento a Dios implica ya desgracia, porque están alejados de la gracia. No porque Dios no se las provea, sino porque ellos mismos no pueden acceder a ella. Pero acabo con esto no porque necesariamente nos identifique, de hecho al contrario, acabo a propósito con este versículo para que ustedes se den cuenta que nosotros Dios nos ha ubicado en el otro extremo. No estamos sirviendo al Dios de este mundo, no estamos con nuestro entendimiento entenebrecido, y no es para que nos vanagloriemos, es para que le reconozcamos la gloria a Dios, que por su Espíritu Santo dice que ha sido nuestro corazón y nuestro pensamiento transformado. En cada uno de ustedes y en nosotros eso es lo que la palabra dice que ha sucedido. Lo que pasa es que tenemos que creerlo para que entonces tome lugar en nosotros. Yo creo que ya no soy el mismo o la misma de antes, porque si sigo creyendo que soy el mismo o la misma de antes, pues sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Entre más yo entienda qué es lo que Dios ha hecho, me voy a comprobar que lo que Él dijo es verdad y que me conviene cambiar, que me conviene conocer lo que Él ha hecho. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos libera, Señor, nos convence, nos instruye de que tú nos has hecho a todos, sin excepción, ministros de un nuevo pacto, Señor. De tal manera que nosotros vivimos por fe, Señor. Y tu palabra dice que escondiste o guardaste este tesoro en vasos de barro, Señor, para que la excelencia de tu poder sea tuya y no de nosotros, Señor. Gracias por hacernos cada vez más conscientes de que si somos renovados, somos transformados. Y cada vez que sea algún área transformada en nuestras vidas, vamos a tener acceso al conocimiento de tu voluntad para nosotros, Señor. Y otros van a ser impactados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.